Bueno, pues os dejo con Monchi. Un aplauso muy fuerte, Monchi. ¡Vámonos! Evento Impúlsame, Marina del Alcor. Sábado 5 de junio, volvemos a la presencialidad. Sí, señor. Buenas. Tenemos distancia, si quiere, aquí nos podemos quitar las mascarillas, te quita un reposito de vez en cuando. Bueno, muy buenos días a todos los que estáis aquí presencialmente, los que también nos estáis escuchando vía streaming o a través de Canal 12. Buenos días muy especialmente a mi tío Enrique, que ha venido solamente a verte. Este señor, director deportivo del Sevilla Fútbol Club, creo que merece poca presentación porque es de sobra conocido incluso para los no futboleros, porque bueno, ya tiene una aquilatada carrera reconocida y admirada dentro y fuera de nuestras fronteras, pero sí me gustaría leer una pequeña reseña. Monchi, cuyo nombre completo es Ramón Rodríguez Verdejo, puso su teléfono en el escritorio frente a él. Un acto de cortesía común, una prueba de que no es una distracción, aunque también facilita la lectura de la pantalla. El aparato vibra todo el tiempo. Hay un flujo regular de llamadas, pero un torrente de mensajes, principalmente de WhatsApp. Esta es la forma cada vez más frecuente de negociar las transacciones. El primer vistazo a un contrato o a una oferta por un jugador será por WhatsApp. Y es el método de comunicación preferido de Monchi, pero sus exigencias son enormes. Esta reseña, estas palabras se publicaron nada más y nada menos que por el New York Times en agosto de 2019. ¿Cuál es el nivel de exigencia, de autoexigencia de Monchi? Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. A ver, el nivel de exigencia es grande, ¿no? Yo creo, y lo digo muchas veces, que posiblemente la persona más exigente conmigo mismo sea yo. Lo que pasa es que hay que medir bien, ¿no?, ese nivel de exigencia, porque si te sobrepasa, el siguiente paso es la frustración, ¿no? Entonces hay que ser capaz de medir los tiempos, medir las posibilidades, las capacidades y sobre todo los objetivos, ¿no? Yo el otro día, después de la final de la Champions, perdón, de la Europa League, leía en Twitter a una persona que sigo que decía que los dos equipos habían tenido antes del partido los mismos objetivos, pero que el tener un objetivo no te da el resultado, porque si no sería muy fácil decir, oye, yo quiero ganar la Liga y ya está. Sino lo que te da el resultado es luchar por ese objetivo, ¿no? Y yo creo que en eso es la exigencia, ¿no? El tener claro cuál es tu objetivo, pero sobre todo poner los medios necesarios para conseguirlo. Y en eso, en mi época de director deportivo y en el club en el que he trabajado casi el 90% de mi tiempo, hemos sido muy exigentes, ¿no? Hemos sido muy exigentes a pesar de que el entorno en algunos momentos nos llevaba a la autocomplacencia, que es todo lo contrario a la exigencia, ¿no? Y hemos siempre intentado buscar la excelencia dentro de nuestros límites y eso nos ha permitido, ¿no?, conseguir logros que a lo mejor hace 20 años eran inimaginables, ¿no? Por tanto, el nivel de exigencia es importante, pero también los medios y los recursos para conseguirlo también son importantes. Está claro que Monchi es un líder y ejerce como líder y además ha indicado que una de las habilidades principales para construir un equipo de trabajo precisamente es el liderazgo. ¿Cómo consigue Monchi ese liderazgo? Bueno, yo digo una frase que no es mía, pero yo digo que el líder no tiene que crear seguidores, ¿no?, sino tiene que crear más líderes, ¿no? Y eso es lo que yo intento aplicar en mi grupo de trabajo diario. El grupo de trabajo mío diario es muy complejo, ¿no?, porque hay una parte que son los profesionales del fútbol, los futbolistas, el cuerpo técnico, que con sus inquietudes y sus peculiaridades es un grupo muy difícil de manejar.
Pero luego tengo otro grupo de trabajo, que son la gente que dependen de mí directamente, dirección deportiva, el departamento de I+D, el departamento de optimización, bueno, gente que no son los futbolistas. Y yo lo que intento, es lo que he dicho anteriormente, intentar transmitirles a ellos que cualquier decisión que tomen ellos será fundamental para el devenir de la sociedad. No sé si es... Yo a veces tengo dudas de si yo soy un buen jefe, ¿no? Yo soy un jefe muy cercano, un líder, entre comillas, muy cercano, pero porque fundamentalmente lo que busco es que ellos se consideren también líderes, que se consideren personas capaces de tomar decisiones. Yo muchas veces les digo, oye, imaginaros que yo no vengo durante un mes a trabajar, no puedo venir por X cosas. Y vosotros tenéis que planificar una semana de trabajo, planificar una pretemporada o planificar una jornada de partidos o una jornada de scouting. Hacerlo vosotros, ¿no? Para ello, como yo también digo, para ello es bueno que cuando tú manejas un grupo le hagas sentir a ellos que los éxitos que se consiguen fundamentalmente son de ellos. Y cuando la cosa no viene bien, el culpable eres tú. Así, en mi manera de entender esto, eres capaz de motivar a la gente para que sigan avanzando y sigan tomando decisiones. En un mundo tan complejo como el mundo del fútbol, donde, sobre todo en la parcela del scouting, en la parcela de los ojeadores, los que ven los futbolistas, si tú no eres capaz de transmitirle al ojeador que cualquier decisión que él tome va a ser importante a la hora de comprar o vender a un jugador, puede llegar a la relajación. Para ello, importante, transmitirle que cualquier información que ellos me van a dar va a ser clave y fundamental para poder tomar una decisión. Bueno, en ese sentido, has señalado una vez que la autoestima potencia sobremanera. ¿Hasta qué punto consideras que ese grado de autoestima o ese grado de confianza, ¿no?, en el seno del equipo es trascendente? Clave, ¿no? Yo hilo con lo que he dicho anteriormente, ¿no? Yo digo que si un jugador sale, por resumir, ¿no?, si un jugador sale bien, la responsabilidad es de mi scout. Si sale regular, lo hemos hecho entre los dos, y si sale mal, lo he hecho yo. Pero eso también va con la otra parcela, ¿no?, la parcela del futbolista, ¿no?, en intentar de potenciar los aciertos, y no digo ocultar los errores, porque yo creo que es bueno equivocarse, pero sí intentar marcar el camino para corregir. Yo pongo un ejemplo que no es con el viento a favor, porque cuando pasó ya fui en esa línea. Si no sé si hay muchos sevillistas o muchos futboleros entre los oyentes, pero este año nosotros, jugando la final de la Supercopa de Europa, en el último minuto del partido, En-Nesyri tuvo una ocasión de gol y desgraciadamente el portero Neuer la paró, y al final en la prórroga perdimos En ese momento hay dos caminos: cebarse en el error o intentar potenciar la autoestima. Y yo me acuerdo que yo hablaba a pie de campo con Josep y le decía: hoy has fallado un gol, pero posiblemente en tu trayectoria nos darás muchos más goles que serán importantes. Hoy, 5 de junio, una vez terminada la temporada, En-Nesyri ha hecho 24 goles, es el jugador en el campeonato español que sus goles han significado más puntos, y esa es la manera que tengo de entender yo el potenciar la autoestima, haciéndole ver que el error puede aparecer, pero fundamentalmente marcarle el camino para que el profesional, el empleado, el jugador, crezca sobre ese error, ¿no? Y no hay otro camino que potenciar la autoestima. Como resumen, las cosas buenas las hacéis vosotros, las malas las hago yo. Bueno, hasta ahora hemos hablado de individualidad, ¿no? Pero Ramón, tú eres un gran promotor de la colectividad, del trabajo en equipo, de, en tus palabras, ir todos juntos hacia el mismo objetivo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra intentando, y volvemos un poco a lo que estamos diciendo, intentando convencer a tu grupo que el objetivo es común, ¿no? El fútbol al final es un deporte colectivo, ¿no? Pero también es verdad que prima mucho los egos, las individualidades, y a veces no es fácil, ¿no?
meterlo todos en la misma dinámica e ir todos en la misma dirección. Yo le digo siempre a ellos, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, vamos a ir juntos, ¿no? Y tenemos una experiencia reciente, ¿no?, que ha sido la Europa League que ganamos en Alemania, donde estuvimos 15 días concentrados, con todo el lío del COVID, sin poder salir del hotel. Y yo lo he dicho muchas veces, esa Europa League posiblemente la ganó Bono con sus paradas, De Jong con sus goles, Banega con su fútbol, pero seguro que también la ganó el fisio, también la ganó el jefe de prensa, también la ganó el médico, también la ganó el utillero. ¿Por qué? Porque había un espíritu colectivo tan grande, es decir, había una obsesión por pensar que cada uno era importante en su función para que el balón entrara, que era una locomotora sin freno, ¿no? Eso es lo más difícil. Es decir, lo más difícil es explicar dentro de una entidad, dentro de una organización, dentro de una empresa, que el objetivo final es la suma de los objetivos individuales. En un mundo tan complejo como es un equipo de fútbol, un club de fútbol, una sociedad anónima deportiva, donde hay departamentos tan dispares como de marketing, seguridad, financiero, escalafones inferiores, que además estamos siempre, como dicen los sudamericanos, en la vidriera, en el escaparate, donde después está la afición, los medios de comunicación. Intentar unir todos los esfuerzos y buscar que todos vayan en una dirección única es una de las tareas más complicadas, pero al mismo tiempo más satisfactorias. Y cuando tú consigues que el colectivo vaya en esa dirección, y cuando digo colectivo me refiero a medios de comunicación, a afición, evidentemente pues a consejos de administración, ejecutivos y tal, porque todo eso, en un mundo tan complejo y con tanta competencia como el nuestro o cualquier otro mundo, es fundamental para conseguir el éxito, ¿no? Obviamente Monchi es una persona exitosa en su parcela de trabajo, pero también ha mostrado ser autocrítica. ¿Qué importancia le da Monchi a eso, a ese asumir los errores, a aprender los errores para mejorar en el lenguaje emprendedor a la gestión del fracaso? Bueno, yo soy de los que piensa que equivocarse es bueno. Yo hablo muchas veces cuando doy charlas y hablo de temas de construcción de equipos y de cómo funcionar dentro de un grupo de trabajo. Yo digo que el error, yo hablo de la teoría del error, ¿no? La teoría del error que la transforma en positiva. Yo me he equivocado muchísimo, ¿no? Como yo digo muchas veces, más de lo que la gente dice, ¿no? Porque yo sé mejor que nadie cuando he errado y cuando no. Pero no es malo equivocarse. Lo complicado es no reconocer el error, o lo complicado es reconocer el error y no buscar soluciones. Yo hablaba ahora ahí fuera de micrófono con Enrique, que será el siguiente ponente, un exitoso empresario. Hablaba de lo difícil que es construir, como se dice en italiano, un percorso, ¿no? Una carrera, ¿no? Empresarial. Y en esa carrera hay un montón de momentos en los que te equivocas de dirección y tienes que rectificar y volver al camino. Esa es mi vida como director deportivo. Partimos de la base de que yo estudié Derecho cuando era futbolista pensando en dedicarme a la política o a la abogacía, que son mis dos vocaciones frustradas, ¿no? Y de repente me dijeron, oye, que vas a ser director deportivo del Sevilla. Y sin idea de lo que era, empecé a funcionar. Y imaginaros en esos inicios y después, y ayer mismo, ¿no? Equivocándote continuamente, pero habiéndome equivocado mucho, creo que he sido capaz, porque he aprendido de la gente que tenía alrededor, de ir rectificando, ¿no? Y de ir corrigiendo esos errores para crecer. Y si Ricardo me preguntara, oye, en tu crecimiento, ¿qué es lo que ha sido más importante? Yo le respondería el error, el haberme equivocado mucho y el haber buscado soluciones, ¿no? Yo digo que cuando uno empieza en cualquier faceta de la vida, faceta profesional, hay que tener una hoja de ruta con unos parámetros marcados. Y ese tiene que ser tu camino. Pero a veces esa hoja de ruta cambia un poco, vuelve otra vez
intentas buscar dónde te estás equivocando, pero sigue tu hoja de ruta, ¿no? Es mucho mejor equivocarte con tus errores a veces que acertar con las opiniones externas, ¿no? Porque eso te produce yo cuento como anécdota siempre el famoso fichaje de Dragutinovic, los que seáis futboleros. Fue un jugador que firmó el Sevilla una vez que Sergio Ramos se va al Madrid. Le pegó un puñetazo a César Cadaval tremendo, por cierto. También, pero eso no lo iba a contar yo, pero bueno. No, cuando Sergio se va al Madrid, que es el último momento de mercado, último día de mercado, 31 de agosto, yo no tenía repuestos porque no había trabajado el puesto de defensa central, había cometido un error y tuve que tirar de agenda y al final firmamos a Drago a través de 3 llamadas telefónicas. Yo en aquel momento podía haber pensado, oye, pues esto a lo mejor no hay que viajar tanto ni ver tantos partidos, sino con tener 5 o 6 amigos en cada país y llamar y preguntarle. Afortunadamente no cogí ese camino, porque eso es suerte. Es decir, el fichaje de Drago es suerte, pura suerte. Y yo creo muy poco en la suerte, aunque soy muy supersticioso. Yo creo mucho más en el trabajo. Y lo que hicimos es analizar en ese momento qué habíamos hecho mal. ¿Qué habíamos hecho mal? Pues habíamos hecho mal que nosotros en aquel momento solamente seguíamos o hacíamos seguimiento a aquellas posiciones en el campo que íbamos a reforzar. Cuando de repente te cambiaban un poquito las cartas, te perdías. A partir de ahí, como yo digo, del error de Dragutinovic, comenzamos a hacer seguimiento a todas las posiciones, como si tuviéramos que reforzar todo el equipo. Y ya nunca nos ha cogido con el pie cambiado. Aunque haya venido a última hora un equipo y haya pagado la cláusula de un jugador o hayamos tenido que vender a última hora, porque teníamos repuesto. Por tanto, cuando uno se equivoca, hay que reconocer ese error y buscar soluciones dentro de esa hoja de ruta que tú tienes marcada. Está claro, esa faceta de hombre trabajador, yo recuerdo una frase tuya, ¿no?, que suele decir que el éxito solo está delante del trabajo en el diccionario, ¿no? Y también, obviamente, mucho una persona inconformista. ¿Crees que la fortuna está al lado de quien se atreve, de quien asume los riesgos? Sí, a ver, hay que animar a la gente que está alrededor tuyo a tomar decisiones. Volvemos a lo que decíamos al principio, el inconformismo es bueno, ¿no? Va un poco con la autoexigencia, ¿no? Pero para ello, para ser inconformista, primero hay que tener recursos. Es decir, no se puede decir, oye, vamos a hacer esto, pero un momento, ¿qué tenemos? ¿No? Porque volvemos a lo mismo, te crea ese inconformismo, sin una base, sin una sensatez, sin un objetivo concreto, te puede llevar a la frustración. Pero yo animo a la gente que tengo alrededor mío que asuma riesgo, que sin ningún problema. Ya estaremos detrás para cubrirle. Pero hay que, es decir, si quieres llegar lejos, tienes que intentarlo. Vuelvo a decir, y perdonadme que ponga ejemplos del Sevilla, pero evidentemente donde trabajo. Nosotros este proyecto empezó en segunda edición, mucho más cerca de la quiebra que de otra cosa, ¿no? Teníamos una deuda que multiplicaba por 3 nuestros ingresos anuales. Y empezamos y el primer objetivo era subir a primera y subimos a primera. Y después era mantenernos y nos mantuvimos. Y después era intentar llegar a Europa y llegamos. Y a lo mejor ahí nos podíamos haber parado y decir, oye, está bien, ya hemos hecho y seguimos, bueno, vamos a jugar la Champions, vamos a ganar un título. Y hoy, que tenemos después de 15 años, pues tantísimas finales y tantos títulos, seguimos siendo inconformistas, seguimos siendo unos locos, ¿no? Como yo digo, unos locos bien pensados, pero unos locos que buscamos seguir creciendo cuando sabemos que nuestro techo ya cada vez más tiene menos recorrido. Pero bueno, yo creo que lo que nos ha dado éxito es esa cierta rebeldía, ¿no? Yo a veces la palabra inconformista la relaciono con un poco de rebeldía, de querer seguir creciendo, de querer seguir haciendo cosas distintas y no pararte, ¿no? Y te metes en esa dinámica y esa misma gasolina del inconformismo te va alimentando para seguir y no parar y parecerte poco todo lo que haces. Insisto, siempre con el límite de no generar frustración, porque eso sí que no es bueno, ¿no? Una perspectiva de no querer, es decir, yo ahora que yo soy muy asiduo a las redes sociales, ¿no? Entonces leo a la gente, seguro que Ricardo es uno de ellos, lo que pasa es que tendrá un perfil oculto. Eso dice, no vendas a nadie, pero trae a 5 jugadores muy buenos. Y yo digo, vale,
perdona, un momento. A ver, no voy a vender a nadie y voy a tener a 5. Primero que no hay sitio, porque no tenemos 25 licencias. Eso no es inconformismo. Eso es algo irracional. Eso sí te genera frustración. Porque después dices, a ver, yo quería que no vendiera me lo invento, ¿no? A Vaca, a Gameiro, pero sí quería que trajera a Ben Yedder. No, perdón, es que si yo no vendo a Vaca no puedo traer a Ben Yedder. Entonces, ojo con el inconformismo, confundirlo con lo irracional, ¿no? Con lo excesivamente frustrante, ¿no? Otra frase tuya que siempre recuerdo es: si haces lo mismo, te conviertes en un igual, ¿no? Pones el valor, la diferenciación realmente, que es lo que hace falta para poder sobresalir. Y en ese sentido, ha sido pionero en la utilización de las herramientas que dan las nuevas tecnologías, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, en poder crear un departamento de I+D, algo que suena un poco raro en un club de fútbol. ¿Cómo surgió esa idea y cómo se está desarrollando en la actualidad? Fundamentalmente, como tú has dicho, ¿no? Buscando hacer cosas distintas, ¿no? Nosotros en nuestro inicio, cuando empezamos este proyecto, proyecto de estos últimos 20 años, desde que me dieron la posibilidad de ser director deportivo, en aquel momento empezamos a hacer cosas distintas, muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Pero claro, llega un momento en que los demás son igual de capaces que tú, igual de trabajadores que tú, con los mismos conocimientos, y te van alcanzando y en algunos casos te pasan, ¿no? Porque hay gente mucho más capaz, mucho más inteligente y mucho más trabajadora. Cuando yo vuelvo de Roma, y la experiencia en Roma me sirvió para mucho, porque es un club que trabaja mucho con el dato, estaba convencido de que necesitábamos hacer de nuevo algo distinto, cambiar el ritmo, ¿no? Porque nos estaban llegando equipos, ya no te digo los competidores nuestros habituales, sino incluso otros. Y me encontré con un club que ya quería introducirse en el dato. Y pensamos que ese era el camino de la diferenciación, ¿no? Y lo primero que hicimos es crear un departamento de I+D dentro del departamento de la dirección deportiva para intentar administrar ese dato, ¿no? Porque al final todos hablamos de Big Data, de inteligencia artificial, pero lo importante no es tener el dato, que el dato se puede tener. Cada partido se generan 8 millones de datos. El problema es utilizar el dato y sobre todo hacer la pregunta idónea al dato o a la máquina, ¿no? Entonces creamos un departamento de I+D donde dentro de ese departamento hay muy poca gente que sabe de fútbol. Hay gente que sabe de algoritmos, gente que sabe de ingeniería de procesos, gente que sabe de física, gente que sabe de estadística, de análisis y algunos que saben de fútbol, para crear nuestra propia plataforma que nos va a ayudar a captar el jugador. Como yo digo, ojo, no vamos a firmar a través del Big Data. El Big Data o la inteligencia artificial nos va a ayudar, para mí, a dos cosas fundamentales: a ahorrar tiempo y a reducir el margen de error. Como las cosas han ido bien y ya tenemos nuestra propia aplicación que se llama iFootball y ahora estamos desarrollando la segunda que se llama iScouting, el club ha creído oportuno dar un paso más. Y ya no solamente tenemos un departamento de I+D, sino que ya tenemos un departamento en el club de datos, que es un departamento ya transversal que va a ir suministrando de información a los distintos departamentos, al marketing, a ticketing, al departamento comercial, al departamento financiero, al departamento de comunicación. Y yo creo que ahí es donde nosotros podemos y debemos dar un paso más. Yo creo que la digitalización, que es una palabra que ya cada vez está más usada, es una ayuda que te ofrece las nuevas tecnologías para poder ser más eficaz. Es evidente que Monchi es un apasionado de lo que hace y transmite además esa pasión a su entorno. ¿Cómo se consigue que un profesional, superando incluso el ámbito laboral, se comprometa, adquiera esa parte de esa pasión incluso de forma afectiva, porque obviamente para orientarlo en los objetivos que se persiguen? Lo que pasa es que en mi caso es fácil, ¿no? En mi caso es fácil porque trabajo en el club del que soy aficionado. Es decir, yo digo muchas veces que yo soy mucho más sevillista que director deportivo, que tampoco sé si es bueno, pero es así. Y el 90% de las personas que trabajan en el Sevilla
son de la misma religión que yo, son sevillistas también. Muchos de ellos, mucho más que yo, porque yo soy de adopción, yo no soy de nacimiento. Entonces es más fácil. Pero también tenemos gente, es decir, yo tengo mi mano derecha y mi mano izquierda, que es Fernando Navarro y Emilio de Dios, no son sevillistas tampoco de nacimiento. Fernando ha sido jugador de Sevilla, Emilio ha trabajado en muchos clubes, pero han sido capaces de involucrarse tanto, que eso es lo importante, ¿no? Que tú generes un lazo más allá de lo profesional con el empleado es clave para que la implicación sea total. Entonces hay que buscar esa implicación afectiva y laboral. Que lo que te una a tu empresa sea el contrato, pero lo que te motive sea esa vinculación afectiva, ¿no? Muy bien. Voy a terminar porque ya ando por ahí Fran haciendo señales y se pone nerviosito perdido, como bien sabéis. Una frase que me gusta mucho de ti es la de que tus sueños sean más grandes que tus miedos. ¿Cuál es el sueño? ¿En qué sueñamos? Yo sueño en seguir creciendo. A nivel personal tengo mucho que mejorar, ¿no? Mucho que crecer y mucho que todavía que aprender, ¿no? Pero a nivel profesional sueño con estabilizar, ¿no?, a mi club en la élite e intentar que los sueños se hagan realidad. Que es verdad que en muchos casos, en esta época que hemos vivido, la realidad ha superado a los sueños, pero yo todavía sigo soñando con cosas que no se han cumplido y ese es mi objetivo, ese es mi día a día, ¿no? Intentar superarme a nivel personal, que tengo muchas cosas que mejorar, muchísimas, para intentar aportar al colectivo, y volvemos a lo de antes, la suma de aquello que nos pueda hacer sentir que hemos tocado el techo. Yo creo que todavía el Sevilla no ha tocado el techo y ese es nuestro objetivo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ramón. Ha sido un verdadero lujo, un placer tenerte aquí. Yo creo que también así lo valoran tanto las personas que aquí están en el teatro aquí de Mairena, como a través de Canal 12 en televisión o vía streaming, que son muchos cientos de personas las que están conectadas y bueno, hoy todos han podido comprobar algo que yo ya sabía, que además de ese Rey Midas del fútbol mundial, como ha sido definido en un libro, pues que detrás de ese Rey Midas hay una gran persona y sobre todo una persona sencilla, trabajadora y humilde, y creo que es muy importante, apasionada en lo que hace, transmitiendo esa pasión. Así que muchísimas gracias y esta es tu casa. Gracias a vosotros. Gracias.